esta computadora. Muy bien, ¿estamos grabando? Estamos grabando, muy bien. Decimos que hoy, en la última clase, cerramos la clase pasada con el concepto de alienación, concepto de Marx, los tres tipos de alienación. Esto es importante. Por ahí puede ser hasta una pregunta de cuáles son las formas de alienación en Marx. Estas son las tres formas de alienación. Lo voy a aclarar acá también por las dudas que hacemos en el trabajo. Insertar. ¿Qué significa alienarse del producto? Es que el obrero, el proletario, no es dueño de lo que produce, no le pertenece. Por ende, su propio producto es ajeno. Ese es el primer anización que puso. El segundo tipo es la alienación de los medios de producción. Esto tiene como varios significados. Uno es que no le pertenece lo que utiliza para producir, en el sentido material, ¿sí? No es propietario ni del dinero que se utiliza para comprar, no es propietario de las fábricas, de los aparatos, de las máquinas, y tampoco es propietario, no es dueño del tiempo que utiliza. La estructura de producción tampoco le pertenece. ¿Cuánto tiempo se trabaja? ¿Cuánto tiempo se descansa? ¿Sí? Vamos a ponerlo con color celeste. Y el tercer punto, que sería como la forma de alienación más grave, que por otro lado también es la más profunda, porque fíjense que las dos anteriores son materiales. En cambio, la tercera forma de alienación ya es una modificación de la persona. Es una alienación de sí mismo. La persona se olvida quién es. ¿Sí? Habitualmente usamos la palabra alienación con este sentido. Bien, ¿esto quedó claro? Sí. Bien, vamos a dar un salto más. Y hoy el tema nuevo y último de este tramo de filosofía es presentar la filosofía de la liberación, que como les adelanté antes de empezar a grabar, es una corriente filosófica que surge acá, de este lado del mundo, acá en Argentina en la década del 70. En el 70 justo se hizo un congreso de filosofía y algunos filósofos propusieron pensar una filosofía desde Latinoamérica. Entonces surgió el concepto o en realidad los orígenes, no sé si ya en el 70 empezaron a ponerle, pero durante el desarrollo de la década del 70 empezó a cobrar más fuerza la filosofía de la liberación. Antes de que vean lo que sigue, yo siempre les pregunto, piensen ustedes, que esto capaz que lo vieron porque pasé ahí la placa, pero piensen ustedes, ¿qué pasó en Latinoamérica en la década del 70? Las dictaduras militares. Tal cual, los golpes de Estado en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Qué genera esto? Si bien la filosofía surge antes de los golpes de Estado, ya hay un aire de opresión, podemos decir. Entonces, el latinoamericano piensa, escuchen esto, mirando a Europa, piensa cómo está el país. De hecho, fíjense que los modelos de golpe de Estado, los modelos políticos, no son propios de Latinoamérica. Nosotros recuerden que venimos de una época de colonia, después un proceso de independización, después el asentamiento de los estados. No hubo militares originalmente acá, en ese proceso de desarrollo político y económico. En cambio, en Europa sí hubo muchos golpes de Estado, que los militares han tomado el poder o
algún otro, no sé, algún partido político asume por golpe. Bueno, empiezan a aparecer acá en Latinoamérica ese tipo de fenómenos. Esto quedó armado muy mal, ¿eh? Entonces, primero, 4 características de la filosofía de la liberación así a grandes rasgos. Primero, de lo que decíamos recién, década del 70 en Argentina, es que surge, obviamente se empieza a desarrollar. Incluso algunos de los representantes que vamos a ver ahora se exilian. ¿Por qué? Piensen lo que significa escribir o hacer pensar a la gente en medio de la dictadura. Claro. Entonces, claramente, estos filósofos terminan yéndose de su propio país. Dussel se va, Kusch se va. Kusch en realidad sí se va y Puga Mendoza. Bueno, hay un movimiento de exilio de estos filósofos. ¿Por qué? Porque al igual que la filosofía marxista, esto no lo puse, pero escúchenlo por favor, empezamos a hablar de una filosofía que busca el cambio, que busca la transformación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Marx se quejaba de la filosofía porque decía que la filosofía no había hecho nada? Y lo que promueve Marx es que haya una transformación, que haya una revolución. Eso es lo que propone Marx. En la filosofía de la liberación vamos a encontrar este concepto, que me he olvidado de ponerlo, que se llama praxis. Praxis. Acá eso, Carlos Guyen, Rodolfo, esos, ¿de dónde son más? O sea, son de Latinoamérica, pero Todos ¿qué argentinos. eran? Mira, A Carlos Cuyen, a Scanone y a Dussel los conocí personalmente. Ah, ¿en serio? Scanone murió el año pasado. Kusch falleció hace mucho más tiempo y no lo conocí, por supuesto. Carlos Cuyen vino a darme clase al profesorado, un No, capo, muy sencillo. Yo en un momento esperaba, viste, que sea un catedrático así de los que se suben arriba del púlpito y miran a todos desde abajo, desde arriba digo, y no, un tipo re sencillo, con una mirada muy concreta de la vida y de la filosofía. Y ahí viene, y refuerzo esto, la idea que promovía él es la cuestión de la praxis, que praxis es una práctica transformadora. O sea, que las acciones generen cambios. ¿Sí? Por ejemplo, pensar para nosotros tiene que tener una consecuencia en la realidad. ¿Sí? No es que en este caso vuelve a aparecer este concepto de que la filosofía nos sirve para generar que continuemos oprimidos, sino que la filosofía es para que nos liberemos, ¿sí? Que nos liberemos racionalmente. Voy a ir al último concepto y por eso lo retomaba, ¿no? De la alienación. Piensa en la alienación del tercer tipo que vimos ahí en Marx, la alienación de sí. La única forma de hacer que la persona vuelva a encontrarse, a conectarse con sí mismo, es que se libere de lo que lo aliena. ¿Sí? Y para eso es necesario que la persona piense. Creo que no llegué a poner, pero un ejemplo de esto, y que no creo que en algún momento lo comenté, es que cerca de mi casa, cuando yo era chico, hace muchos años, en una esquina, había como un taller clandestino textil donde trabajaba gente, pero la gente vivía ahí adentro, no salía para nada. Yo los veía porque cada tanto iban a la terraza de ese edificio a tomar tereré, pero las personas estaban de sol a sol todo el tiempo ahí adentro. Ese tipo de sistemas, vieron que hay muchos casos de gente que viene del interior a Buenos Aires a buscar oportunidades y se encuentra que
alguno que en lugar de darle oportunidades lo termina esclavizando. Y la persona, muchas veces, y creo que es como lo más grave, no es que se esclaviza conscientemente. Entra en un sistema que después le es difícil salir, pero porque la persona no ve la salida. ¿Sí? Está tan ajeno, o sea, está tan metido en el sistema y tan olvidado de sí que termina alienado. ¿Sí? Esta idea sigue estando latente en la filosofía de la liberación. Pero lo que aliena no necesariamente es alguien, sino es una cultura dominante, un modelo dominante. ¿Sí? Por eso acá ponemos, ahí tengo que agregar lo de praxis, no me olvidé. Por eso decimos que la filosofía de la liberación va a retomar la escuela de Marx, pero desde una perspectiva latinoamericana. ¿Sí? Ahí, acá lo aclaro. ¿Cuál es la postura de Marx? Pensar la tensión entre oprimidos y opresores. Que la filosofía de la liberación lo va a decir, en lugar de oprimidos, va a decir cultura eurocentrista, perdón, opresores, va a poner, esto está al revés. En lugar de decir oprimidos, va a decir latinoamericanos, y en lugar de opresores va a decir eurocentrista. ¿Qué quiere decir eurocentrista? Es la cultura propia de Europa, pero que no solamente está en Europa, porque otro de los grandes opresores para nuestra cultura es Norteamérica también. Sí. O sea que tanto Norteamérica como Europa han forjado nuestro modo de pensar. ¿Se acuerdan que yo al principio de año les dije, podemos encargar la filosofía de infinita cantidad de posturas? Podemos hablar de la filosofía feminista, podemos hablar de la filosofía china, de la filosofía hindú, o sea, hay un montón de producciones, pero para nuestra cultura hacemos un recorte y vemos una filosofía occidental, que desde una mirada occidental inicia ese recorrido en Grecia. Ahora nosotros empezamos Sócrates, Platón y Aristóteles. El primer spa, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ese es como los orígenes, el inicio formal de la filosofía. Sin embargo, acá en Latinoamérica hubo producciones antes de la conquista. Tenemos producciones de los aborígenes, de los pueblos originarios de acá, hay producciones filosóficas. Hay una forma de entender, una forma de sentir, hay una antropología. ¿Vieron todo esto de la cultura de culto a la naturaleza, que ahora empezamos a escucharlo un poquito más por algunas corrientes? Vuelven a revivir ese sentir propio de los originarios de esta tierra. Por ejemplo, el culto a la Pachamama, o el culto a la tierra, el culto a la montaña. ¿Sí? No lo digo solamente en el ámbito desde el punto de vista religioso, ojo con eso, sino que es un paradigma. Es una forma de entender, comprender y sentir la realidad. ¿Sí? Eso se vio aplastado y pisoteado por la cultura europea. ¿Por qué? Porque la cultura europea oprime, pisa. Hay un autor que me encanta, hay una obra que si en algún momento la quieren leer, es muy buena. Rodolfo Kusch, que en algún momento lo mencioné, me parece a mitad de año, él se define como arqueólogo, antropología arqueológica. ¿Qué es lo que hace él? Busca en nuestra actualidad, en nuestro presente, vestigios del hombre anterior. Entonces, él recorre pueblos,
principalmente pueblos como muy emblemáticos. Buenos Aires, México DF, Lima, o sea, que son las capitales de los países latinoamericanos, como los más. Fíjese, Lima. Lima era un lugar, el Alto Perú tenía una sede económica en ese lugar. Piensen cuánta historia hay en esos lugares. Bueno, él decía que si uno escarba, en el sentido filosófico, encuentra cosas, encuentra sentidos que se le dieron a las cosas y a las personas en ese contexto. Entonces él lo que propone es que hay enterrado en nuestra cultura, en nuestro presente, lo original, lo propio del latinoamericano. Todo lo que está por encima es producto de sí, es producto de la conquista. Hay una obra que se llama La ira un libro que se llama La ira de Dios. No, no es un libro. Es un capítulo que se llama La ira de Dios, que describe, a ver, cómo es el pueblo. El libro se llama América Profunda. Hay un capítulo que se llama La ira de Dios, que lo que describe es cómo se impuso como deidad a la cultura europea. Como si todo lo bueno, lo grandioso, lo excelente fuera lo europeo. Y él escribe, por ejemplo, lo europeo como lo pulcro, decía el orden, la limpieza, no sé, la ropa planchada, no decía eso, ¿no? Pero como que todo este ideal de perfección viene de Europa. En cambio, el ideal de naturaleza, de valorar lo orgánico, lo natural, lo propio, es algo latinoamericano. Es algo de los orígenes de esta tierra. Bueno, entonces, ¿qué significa desde una perspectiva latinoamericana? Es liberarse es pensar por sí mismo desde y para Latinoamérica. O sea, tenemos que pensar desde nuestra mirada y para nosotros. Que es distinto de lo que fue ocurriendo con la filosofía todo este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos categorías europeas para pensar Latinoamérica. Fíjense cómo esto saltó, porque recién dije, empezamos con que conectamos a Marx, ¿no? Pero Marx, ¿qué era? ¿Cómo? Un filósofo. Y que era europeo. Ah, Entonces, ¿qué pasa? La postura de Marx nos es insuficiente para pensarlo, porque de hecho la tensión entre proletarios y burgueses no es algo propio de Latinoamérica, es algo propio de Europa. ¿Sí? Ah, listo. Se da acá. Igualmente, este dualismo, ahora lo vamos a ver con dicotomías, se va a dar acá de otra manera. ¿Sí? Pero no en los mismos modelos que Europa. Por eso, insisto en esto, hay que pensar Latinoamérica desde Latinoamérica, o sea, con nuestras propias categorías, para pensarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Yo pienso, así como síntesis también, ¿no? Fíjense cómo es muy difícil para nosotros hablar de una cultura original cuando la historia, primero que nuestra historia original fue enterrada. Y segundo, fíjense cómo el fenómeno de las migraciones hizo que Argentina sea una nación policultural. Todos somos descendientes de otras culturas. Algunos somos italianos, otros, no sé, ingleses. Cuando empezamos a pensar los apellidos españoles, vamos a encontrar que los orígenes de esos apellidos son recontra lejanos. Entonces, aún
lo propio, en este caso, de esta Latinoamérica, no es tampoco solamente lo original. Y yo le digo un poco a propósito esto, porque no es que lo único valioso es la bandera huipala y, no sé, los collares de macramé, sino que lo valioso es el proceso también histórico que ha hecho este pueblo latinoamericano. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Sí. Me cuesta entender, vos decís, Marx, como era de Europa, estaba mal lo que eran burgueses y proletariados. ¿Y acá qué sería? ¿Lo mismo? ¿O sería más diferente? No es burgueses y proletarios. Vamos a ver como otras Sinónimo. dialécticas. Otras dialécticas no son sinónimos, porque no es lo mismo. Fíjense que incluso, yo pienso esto de oprimidos y opresores, o lo latinoamericano y lo europeo, en la categoría de oprimidos y opresores, fíjense que trasciende lo económico. Marx estaba viendo burguesía y proletariado en lo económico. Para nosotros, esto que está proponiendo la filosofía de la liberación es aún mucho más profundo que lo social y lo económico. ¿Se entiende? Porque por eso es como que lo supera. No es solamente cómo nos comportamos económicamente. Si tengo plata, no tengo plata. ¿Sí? Va a hablar la filosofía de la liberación, por ejemplo, va a hablar de la pobreza. Pero la pobreza es como si fuera un efecto secundario de que sigamos reproduciendo modelos de oprimidos y opresores. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo pienso, todo lo que tiene que ver a nivel educativo, el bullying, por ejemplo, lo podemos leer en clave de la filosofía de la liberación. Hay alguien que oprime y alguien que es oprimido, ¿no? Hay que meterse, bueno, hay alguno que cree que tiene poder, o que Pero se en cree un más, deporte y no tiene pasaría algo plata. así. ¿En qué sentido en el deporte? Y en un deporte habría un opresor y un oprimido. Yo no se me viene a la mente cómo podría hacerlo. Sí, obviamente, yo parto de la base de que apelamos a un espíritu, el espíritu competitivo es un espíritu de juego. Si bien algunos han dicho que el deporte es como la adecuación a las guerras en este presente, antes luchábamos, ahora jugamos la pelota para saber qué pueblo es mejor, ¿no? Pero no sé si hay uno, pero sí puede ocurrir, no sé, cuando un equipo degrada al otro. Tenemos un chat. Aguante Jordán. Bien. Muy bien. Jordan. 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 McGill Jordan. Bueno. Bien. Vamos a ver estas dicotomías. Seguimos en esta línea. ¿Cuáles son las dicotomías? Oprimidos, opresores. Esa es la base. ¿Sí? Pero también va a ser lo que está en la periferia y lo que está en el centro, o el eurocentrismo. Piensen un ejemplo de esto. Miren cómo se entiende la perspectiva porteña. Cómo se genera la dicotomía entre los porteños y el resto del país. No sé si alguno fue alguna vez esa sensación de que lo del centro es mejor o esa sensación de que los del interior son
de menor calidad que los de Sí, Capital. la típica Medio, joda. sí. Medio, Sí. sí. Porque Porque vos sos de tal provincia. Ahí hay wifi, decís. Sí, la Bien, típica joda, ¿cómo se maneja? tal cual. Tal cual. Esa Claro, andan en carruaje. es una dicotomía entre oprimidos y opresores. ¿Sí? A mí me gusta mucho pensar, porque a nosotros nos cuesta mucho imaginarnos que podemos vivir bien si nos sacan todo lo que tenemos. ¿No? A mí me costaría mucho pensar que vivir sin internet, ponele. Si bien me crié, o sea, mi infancia y la mayor parte de mi adolescencia fue sin computadora. De hecho, estudié, la primera carrera de profesor de filosofía lo hice sin computadora. O sea, imprimía y estudiaba con apuntes. No tenía, y los trabajos prácticos era un embole, porque tenía que ir a la biblioteca a pedir prestada la computadora para hacer un trabajo práctico. Después me pude comprar una. Bueno, a nosotros nos es difícil de pensar en este presente nuestro que eso no se puede dar. En cambio, hay gente que vive muy feliz sin conexión con la computadora. sí. Hay gente que vive muy feliz viviendo, no sé, en un pueblo en medio de la selva, ponele. Y que no necesita más que lo que ya tiene. Bueno, a veces nosotros desde nuestra cultura vemos a esa otra y creemos que están mal, Sí. o que es una menor calidad de ser humano. Eso es un eurocentrismo. Igual eso creo que es más xenófobo, tipo, digas, hacia las personas de otros países o de otras provincias, Sí. que piensan que no tienen Bueno, voy a utilizar una expresión de la filosofía feminista que utiliza los micromachismos. No sé si se han escuchado eso, que son las formas simples que hay en nuestra cultura que terminan reproduciendo el machismo. No sé si podemos hablar de la xenofobia explícitamente, pero a veces tenemos pequeños gestos o pequeñas acciones o pequeños pensamientos que nos hacen ser micro xenófobos. Xenofobios. ¿Por qué? Porque esto de pensar de que la única forma de vivir bien es de esta manera. Una vez una amiga de mi mamá me decía, bueno, que está todo esto de la vacuna, sí, vacuna no hay que vacunar, sí hay que vacunar, nos vamos a morir todos. Bueno, entonces, esos diálogos intensos que están pasando en este momento. Una amiga de mi mamá, muy piola, tiene una filosofía de vida muy naturista, a tal punto que crió a sus hijos con esa filosofía. No sé, por ejemplo, a los bebés no les ponía calzado porque creía que para regular la temperatura y la energía era necesario que los bebés estuvieran sin calzado. Obviamente ella andaba en muchos lugares, andaba sin calzado. Si salía a la calle se vestía, pero su hijo no era necesario porque no caminaba o caminaba poco, entonces directamente no tenía calzado. Al no comer carnes, decía que no era necesario, por ejemplo, productos de higiene, no sé, desodorantes. Supuestamente, no sé, no me puse a oler a nadie, pero decía que la carne Sí, hace que tengamos olor corporal. lo había dicho. Bueno, muy interesante, ¿eh? Yo, la verdad que me hizo pensar mucho esto. ¿Vos viste alguna vez la película de Capitán Fantástico? Más o menos habla de eso. De Viggo Peliculón, Mortensen. peliculón, tal cual. Sí. Sí. Gracias, Nico, por aportar filmografías a esta clase. Muy buena, Varias recomiendo. Qué capo. Bueno, ahí tenemos la película del día. Sí, totalmente. Es esa película.
Un poco el sentido que tiene esa filosofía es, por un lado, aislarse un poco de la imposición de los modos y usos así, eurocentristas. Y esto traducido en una forma de vivir es una forma de vida más natural. Y que por lo que yo entiendo y por lo que vi en esta persona, funciona. Entonces yo querer decirle, bueno, a lo que quería ir a los microxenofobismos, no sé cómo decirlo, pero que a veces en nuestro pensamiento, y yo lo pensé en algún momento, que me parecía como medio loco también, no sé, por ejemplo, que los chicos no puedan tener algo que usa todo el mundo. No tengan celular o no tengan... Claro, porque sus hijos empezaron a crecer en algún momento y socialmente yo lo que pensaba es que le cuesta más adaptarse a la persona. Y eso es querer imponer una cultura sobre la otra, en lugar de recibir al otro como distinto. Claro, pero me perdí. ¿Qué sería ¿Cómo el es eso último que micromachismo del aire acondicionado? Porque no sé qué había leído que decía que, digamos, estaba medido, ponerle 24 grados, que tipo es lo natural. Como que estaba medido en base a la temperatura corporal del hombre, no de la mujer. Nada, no sé si lo viste en España, una diputada o algo se quejó. Ah, Dijo, sí. Qué genial, mirá. Llevándolo a esto de los celulares, hace unos años nosotros, cuando éramos chicos, no teníamos celular, pero que hoy en día tengan los más chicos no significa de que, aunque sea un reflejo de la sociedad, esté bien. Tal cual. Igual sí, esta mamá les está imponiendo capaz no tener celular, pero depende de ella, porque los chicos tampoco que tienen 50 lucas para pagar un celu. Tal cual. Pero sí, les impone, pero es su mamá, qué sé yo. Yo esto lo hago como síntesis personal, fuera de cátedra, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que el capitalismo es el que ayuda a que se reproduzca el sistema? Siempre que nos metamos en esa rueda de movimiento, de comprar, trabajar, comprar, gastar, acumular, vamos a seguir generando de que el capitalismo siga existiendo. De la misma manera, la cultura ya no el sistema económico, sino nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestro ritmo de vida, todo esto reproduce la opresión de una cultura europea. De hecho, el simple hecho, con esto que decía Mateo, sonó medio yanqui Mateo, como decía Mateo, ya el hecho de estar en una cultura te va a forzar a que quieras hacer algo porque el común de la gente lo hace. Sin preguntarte si es necesario o no. De hecho, vieron que un poco hablando de publicidades, que me ha empezado esta clase con eso, las publicidades siempre apelan a hacerte creer que necesitas algo que no necesitas. Pero cuando todos tenemos algo que no necesitamos, ahí lo necesitamos. ¿Se entiende? Sí, creo que se entendió bastante bien. Bueno, con esto vamos a ir a la última dicotomía, que es el no ser y ser. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, y en esto viene desde la línea de la tercera forma de alienación que habíamos visto con Marx, la cuestión de la negación de sí. ¿Se acuerdan esto que habíamos visto en Marx? La dialéctica. Bueno, hay una propuesta
propuesta de la filosofía latinoamericana que se llama analéctica. Pero hay algunos cambios. Ven que parece lo mismo, pero no es lo mismo. La analéctica es la oposición entre el ser, o sea, lo esencial, lo bueno, lo positivo, lo ideal, que es lo europeo, y el no ser, que sería como la versión degradada o la versión de menos calidad, o un ser distinto, inferior, que es lo latinoamericano o el latinoamericano. Por el mismo proceso similar a la dialéctica, se da que el encuentro entre estos dos resulta la negación u olvido de lo propio. De hecho, este tercer momento acá lo puse, a ver si lo voy a cambiar. Vamos a ponerlo así. No va a ser. O sea, para entender ya que a los latinoamericanos olvidamos o evitar olvidar lo que se vivió, algo así. Sí, hay una negación de lo propio. Sería el no H. ¿Qué sería lo propio? Por ejemplo, valorar lo original, valorar lo que se da en nosotros mismos. Por ejemplo, no sé, valorar la cultura, valorar los orígenes. Claro. No sé, igual es una pregunta muy difícil porque, viste que te decía yo antes, de que ¿qué significa pensar lo latinoamericano en nuestro presente? Lo latinoamericano no es solamente los pueblos originarios, sino lo latinoamericano también es el proceso histórico que llevó a que hoy seamos un pastiche, con inmigraciones, cruzas entre todos. De hecho, Claro, mire, su historia, sus guerras, todo. en mi familia tengo húngaros escapados de la guerra, tengo, bueno, italianos que vinieron buscando una mejor suerte, argentinos. La parte de mi vieja no tengo bien claro por dónde va, pero ser el Yaca es una cruza de historia interesante, que no es solamente italiana ni es solamente, no sé, europea, porque hay una historia también que se dio acá en este presente, o en este último tiempo. ¿Sí? Por eso insisto en esto. Bueno, lo que algunos filósofos latinoamericanos preguntan es de qué cosas tenemos que liberarnos para encontrar eso propio. Última placa. Este es un extracto que saqué de un libro de filosofía de la liberación que se llama así, de Enrique Dussel, que dice, porque me parecía que darle una vuelta más al concepto de liberación, porque por algo es filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, dice que la dominación se transforma en represión cuando el oprimido tiende a liberarse de la presión que sufre. O sea, hay un momento donde la persona se da cuenta o hay como un movimiento que lo hace como querer zafarse. Ante el gesto o pretensión de huir de la situación de dominado, el dominador redobla su presión dominadora, es decir, reprime. La represión puede ser individual y psicológica, pero siempre es presión social. Así, las normas culturales son introyectadas por la educación y el castigo es la misma estructura psíquica del niño, del hombre. El hombre normal es hoy un reprimido.
O sea, nosotros creemos que somos normales, tenemos alguna represión. Hay algo que nos está como ahí modelando, haciendo como de camisa de fuerza que no nos deja movernos mucho. Pero al mismo tiempo, políticamente, el poder político y económico reprime policial, o bueno, eso es otra cosa, o militarmente el pueblo que se levanta. La represión es la cara descubierta de la dominación. Este está sacado del libro de Enrique Dussel, que se llama Filosofía de la Liberación. Bueno, lo que me importaba es esto, el concepto de que todos estamos oprimidos. Hay algo de nuestro, no sé, por ejemplo, perdón que caiga siempre en esto, pero a mí es algo que pienso yo históricamente, que es, por ejemplo, la educación es un modelo opresor. Ir contra la naturaleza humana para que se aprenda por presión es un modo de opresión. Yo no sé si todavía llegamos a elaborar mejores modelos, pero lamentablemente este es así. O el modelo social, no sé, de aprendizaje, el modelo social de inserción laboral. Cómo se inserta una persona en el mercado laboral. Yo hubo un tiempo que me era gracioso porque quería buscar laburo y para buscar laburo te pedían requisitos de perfección. No sé, por ejemplo, decían que tengas 23 años y que ya tengas un título, ponele. A los 23 años pocos tienen título ya. O, no sé, tener así como ser joven y de experiencia laboral. Imposible, como en este sistema. Bueno, esos modelos lógicos de vida terminan generando una tensión sobre las personas. ¿Sí? Por eso yo pienso que estamos ante una opresión. Yaka, Mate, ¿a qué te referís con que es imposible ser joven y tener experiencia laboral? ¿a qué me refiero? Es que vos vas a salir del secundario, ¿laburaste en los últimos años? Sí, ¿Sí? sí. Bien, sos parte de la Ah, minoría. todos estos años. Claro. Un laburo formal en algún lugar. Bueno, pero todos no. Pero tampoco llevarlo a minorías. Como que No, bueno, sí son eso, minorías. Mirá, claro, otro pueden ser que tema. sean minorías, Sí. No, otro pero tema que eso que. no te detenga a... Tengo alto delay, pero... Sí, No, hablar. lo que pienso es que estamos hablando siempre en categorías de trabajo formal. Yo estoy seguro de que muchos pibes de menos de 17 años laburan, pero en ámbitos no formales. Entonces es más difícil cuantificar el trabajo en alguien que no trabajó dentro del sistema. ¿Qué sería un trabajo no formal? No sé, hacer changas, vender. Hay un pibe que pasa acá 2 veces por semana que vende morrones y ajo en la calle. Es un trabajo no formal. O sea, vende algo, compra, o otro muchacho que vende bolsas. Se me ocurren eso porque están como fuera del sistema. No, seguramente no aportan, no sé, jubilación, seguro de obra social y todo eso. Pero sin embargo tienen experiencia laboral. Ahora, esa experiencia laboral, ¿te sirve para laburar como cadete en un estudio en Capital? ¿O en un estudio en cualquier lado? Es mentalidad eurocentrista, ¿vieron? Dije primero Capital. Porque lo bueno está en Capital.
Acto fallido. Muy bien. Es un tema para seguir profundizando. A mí me gusta mucho la filosofía de la liberación porque tiene que ver con animarse a salir de nuestros modelos. Creo que a mí, personalmente, la filosofía de la liberación me hizo pensar más críticamente en lo que hago, incluso en las propias prácticas. Cómo soy como, no sé, como coordinador, cómo soy como docente, cómo soy como persona, cómo soy como empleado. Nada, bueno. Pregunta sobre este tema, antes de que pase a lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Coloquios. Yo me hice un punteo acá como para pensar cómo puede ser la evaluación, porque yo voy a tener que poner una nota numérica, ¿no? Entonces, esta nota numérica yo la armaría con estos criterios, ¿no? O sea, Yo diría, Recuerden que el coloquio es pensar un tema y relacionarlo con por lo menos uno o dos temas de cada unidad del programa de filosofía. O sea, la idea es que, insisto, es como un podcast de lo que fuimos elaborando y el tema tiene que ser transversal, o sea, algo que lo puedan ir relacionando con todo. La defensa es oral, o sea, ahí van a tener 5 minutos para hablar de ustedes, 5 minutos para hablar los compañeros y después hacemos como una puesta en común. Tipo, qué fue lo que dijo, o incluso por ahí podríamos hacer medio de la exposición de que alguien haga alguna intervención. ¿Sí? A mí lo que me gustaría es eso, que sea más un diálogo, por eso se llama coloquio. ¿Qué es lo que vamos a observar para evaluar? No sé por qué Oliver se está cagando de risa ahí. Vas a tirar el termo a la mierda. explicarle a todo el curso que está gracioso. No. Yaka, acordate del 10 que tenemos Oliver, Sol y yo. En la clase faltaron todos. ¿Qué? Tenemos un 10 ahí. Que ni siquiera sé qué materia es. Ni Nico sueñó. No, amiga, al final, pará. Ah, bueno, al final, ya, eso cualquiera. Al final, 2 minutitos, 120 segundos. ¿Cómo? ¿De la clase del 10? No Sí, entiendo. lo tengo anotado, a ver. Vos mientras seguís hablando. No, que te habíamos hecho porque éramos 3, entonces dijimos, nos tenés que poner un 10 por eso. Y vos viste, se los pongo. Era ética, pero ponelo acá, no pasa nada. Ponelo en cualquier lado. Bueno, entonces, ¿qué cosas voy a tener en cuenta para la evaluación y pensar una nota? Estos 5 puntos. Contenidos y fundamentación, o sea que el tema que toco lo tengo que saber. O sea, no voy a hablar de, no sé, la filosofía de la liberación, si es algo que no tengo claro. Sería lo idóneo que lleguen a alguna relación con eso. Pero que puedan fundamentar por qué están tocando ese tema. ¿Sí? Siempre en el hilo del discurso que estoy dando. Esto, aportes, ideas y experiencias. Y planteo de relaciones, me parece que está bueno, porque primero tiene que ver con esto que les decía de que es el estilo que le fuimos dando en la materia. Que pueda hacer una bajada a la realidad de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, lo que hizo Nico, como esa película, Tuki citó esta película que toca este tema. Bien, perfecto. Digo que la conocía yo. Puede pasar que no. Si no, la idea es esa, que ustedes puedan elaborar con algo más concreto. Por eso aportar ideas y experiencias y plantear relaciones, que puede ser entre
los mismos temas o entre el tema y esto que estoy contando, una experiencia, una vivencia o alguna otra cosa que nos pueda ayudar para iluminar como una película. Luego vamos a hablar de la precisión y claridad de la exposición. Ayuda mucho que tengan un orden, que no hagan un salpiqué y que todo tenga que ver con todo, sino que en el desarrollo tenga un principio, un final, que tenga un recorrido. Habitualmente ayuda como a ir profundizando, o sea, voy de lo más general a lo más específico. Igual lo pueden armar del modo que ustedes quieran, pero solamente acuso de que ayuda también a ver a otros que estoy haciendo ese recorrido. Ustedes pueden tener, que esto ya lo mencionó, el recurso que se les cante. Pueden hacerse un PowerPoint, pueden hacerse un mapa conceptual, pueden hacerse... Sí, lo único que no les voy a permitir de ninguna manera que se pongan a leer. Al menos que la lectura sea breve, tipo, bueno, como dijo, no sé, Marx, y me citan un párrafo de, no sé, 2 renglones, no un párrafo, del manifiesto, bueno, pasa. Pero sí, van a estar así leyendo. Porque la burguesía tiene... No, ahí ya está. Chao, nos vimos. Que te vaya bien. Y lo otro es pertinencia y especificidad en las conclusiones. Hacer como un cierre de la exposición. ¿Sí? No es que expongo y listo, terminé. ¿Sí? Que este tema que estoy elaborando tenga un cierre para mí o proponer un cierre para otros. Y sean creativos. Así lo disfrutamos más. Mientras más creatividad haya, más contento se pone el profesor y más feliz se ponen las notas. Pero, o sea, ya acá no entendí bien, o Entonces, sea, tiene que ser de un tema cualquiera, o sea, que no sea de, o sea, un tema fuera de la materia, pero que esté relacionado con algo de la materia. Tal cual. Sí. O sea, el tema que vos quieras, puede ser, no sé. Como es Pancourt y la filosofía. Entonces vas a relacionando algo, elemento del Pancourt, se me ocurre por decir algo, con, no sé, la cuestión del cuerpo de, no sé, Santo Tomás, ponele. Y se te ocurre, y vas entrelazando, pero todo el tema transversal es el Pancourt. Y vos lo vas a ir relacionando con los distintos temas de filosofía que vimos. Ya acá, una pregunta. ¿Qué onda eso de los días? Tipo, ¿vas a decir ahora como a quién le toca cada día? O Sí, cómo quiero arreglar con ustedes. En estos 25 minutos que me quedan. Ya caí No, una 15. pregunta más. Discúlpame. Miren, ya tengo la agenda preparada. La traje para anotar. ¿Solo lo usás para esto? No, todos los días tengo agenda. Mate, ¿no ibas a decir algo vos? Me puse un hilito para ir directamente al día, porque lo uso todos los días. Ven que quería preguntar está escrito. si hacía falta, perdón, si hacía falta sí o sí exponer algo tipo compartir pantalla o puedo estar con mi hojita acá. No, es un recurso que podés tener, no significa que lo tenés que tener. Ah, bueno. Bueno, vamos a... Para que Martu quería decir algo. Sí. Sí. ¿Con cuántos tipos de temas nos tenemos que relacionar nuestro tema? ¿Con todos los temas de filosofía o con cuántos? Por lo menos 2 temas de cada unidad, son 3 unidades. Bueno. Introducción, problemas, que los problemas vimos epistemología y nociología, y después vimos antropología. Antropología estaría bueno que tenga más porque es la unidad más larga, es la última.
O sea, ahí puede ser 2 o 3 temas. Lo que sí, atenti, o sea, tienen que tener un discurso de 5 minutos. Si me van a estar contando la historia de su vida en los 5 minutos y no van a poner contenido, se lo voy a marcar. ¿Sí? Bueno, agenda abierta. Martes 17 de noviembre. Voy a poner vista. ¿Alguno ya pensó qué tema? No, ahí Sol. Sí. Medio que ya lo empecé a escribir. Muy bien. ¿Qué tema? Tipo, como vida adulta / primer trabajo. Perfecto, me encanta. Bien, ¿alguno tiene idea de ir por esa rama? O sea, ya acá yo pregunto, ¿puede ser o tiene que ser otro tema que no haya hecho en los podcasts anteriores? ¿Tiene que ser un tema nuevo? ¿Querés continuar el de los podcasts? No hay problema. Bueno. Profe, perdón que te interrumpa, pero no me queda muy claro qué temas tengo que incluir en el podcast. Porque se elegiste a Martu, pero no sé. Voy a diferenciar, porque por ahí puede ser que nos confundamos. Una cosa es el contenido de la materia y otra cosa es el tema. ¿Sí? O como lo estamos expresando. El tema es lo que ustedes elijan. ¿Sí? Recién decía Sol, por ejemplo, primer trabajo. Bueno, ese es el tema que eligió ella. Ahora, este tema lo tiene que vincular con contenidos. Los contenidos tienen que tocar las 3 unidades. ¿Sí? Obviamente la tercera unidad, les decía recién, que es la más larga, toquen más temas, que es la parte que es la parte antropológica. ¿Sí? Tenemos personalismo, tenemos filosofía corpórea, tenemos marxismo, filosofía de la liberación. Tenemos varios temas ahí para abordar. Yo diría que de lo que más tiene que ocuparse es de la tercera unidad. Después de la primera y la segunda, que toquen algo. No sé, algo de los orígenes de la filosofía o de qué significa la filosofía, el pensar filosófico, los orígenes del filosofar, puede ser. La segunda unidad es epistemología y gnoseología. Si quieren, ahí en el modo, el primer posteo que está en la pantalla principal de la clase, está el programa. Ahí pueden ver todo lo que hicimos. Y si se dan cuenta, cumplí un 98% del programa de filosofía. Cumplimos con ustedes, ¿no? Laburamos juntos. Bien, fechas, y 57 son. Pregunta rápida. Pregunte. ¿Se puede usar algún fragmento de película, de canción o algo así? Me encanta, sí podés. Ok. Y te aplaudo de la creatividad. Espero que me salga. Ya estoy anotando. Obviamente que sea, vuelvo a lo último que dije, chicos, que sea pertinente. No me van a poner, no sé, a este Woz para hablarme de filosofía con la canción del canguro. Igual eso no tiene nada que ver. Por eso digo. Bien, entonces, ¿elijo yo o alguno se ofrece para empezar el 17? ¿Elijo yo? ¿Martín Olivera arranca el 17? No, profe, no. ¿Hacemos sorteo? Dale.
Pero entre todos los alumnos, ¿no? Los que están de acá. Pero para Claro, los todo, existen, ¿verdad? pero ni en Pepe. El tema es También que tenés que arrancar con los que nunca yo- participan en clase, profe. no, porque de Sí. hecho yo necesito saber quiénes van. De acá, primera pregunta. De todos los que están acá, Sí. ¿todos van a hacer el coloquio? Todos los que no hacen el coloquio, ya la semana que viene les doy un trabajo porque yo el 30 de noviembre tengo que cerrar notas. Entonces el que no participa del ¿Era una coloquio, opción? ¿eh? ¿Era una opción? Sí, pero el que no participa del coloquio va a preferir no haber nacido. Ay, No, mentira. ¿Por qué? Porque necesito que, o sea, no puedo obligar a alguien que participe del Zoom, porque supuestamente a mí me parece que me es más significativo para mí y para ustedes que lo hagamos en modo coloquio, que es más sencillo. O sea, piensen lo que les estoy proponiendo, fíjense que es el desafío de ordenar las ideas. Si siguieron la clase, con un par de ideas claras que tengan, ya tienen tela para hablar. Si les pido escrito, va a ser distinto, porque en el escrito, lo único que voy a escuchar yo va a ser lo que está escrito. Y si lo hiciste mal, no hay tu tía. Que es como la modalidad que sería la alternativa. Yo prefiero el coloquio porque tiene que ver con la modalidad de clase, tiene que ver con el ejercicio de pensar y defender un tema, pero bueno, la opción de escrito está. Yo la semana que viene voy a tener que subir las consignas del escrito, que obviamente es más complejo que el coloquio. Está esa opción. Vuelvo a preguntar, los que estamos acá, ¿todos vamos a participar del coloquio? Sí. Milagros Reina, Lourdes Segarra, Magalí Cotuli, Sí, Abugato. sí. Sí, sí. Presidente, no, que. Estoy confundido. Lourdes Segarra, Magalí Cotuli. Sí, dijimos que sí. Dijimos que Perdón. sí. No vi que ni siquiera se movió porque. Sí. Bueno, bárbaro. Entonces, chicos, armen el tema. Lo único que les pido es eso. Después de coloquio también los va a ir como llevando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personas. Acá tendría 3 grupos. Pero ¿y los demás que no están acá ahora? Y o quedarán para el último día o harán el trabajo escrito. Ah, ok. Yo avisé, ahí en el modo está avisado que las clases que vienen van a ser de coloquio, que hoy íbamos a distribuir los días. Yo les voy a dar a ustedes la posibilidad de elegir, pero lamentablemente el que no está, si le toca la semana que viene y hoy no está y no se presenta, lo tendrá que hacer escrito. Me da bronca porque es una pérdida de tiempo dejar un hueco. ¿Y vos vas a dejar los grupos en el modo o ya los Sí, yo lo armamos ahora y se los comparto para que lo tengan ustedes también, con día y horario, porque vamos a hacer, mi idea era de 2 o 3 grupos el martes que viene. Yo creo que en media hora liquidamos el grupo. Pero, o sea, esos grupos es como que tienen que tener el mismo tema. En No, eso no estoy. y yo quería que sí, pero ustedes no tienen tema. Ah, sí. Salvo Sol, el resto no plantea ningún tema. O sea, tenemos que pensar un mismo tema para todo el grupo y tenemos que presentar como... No, van a presentarse así como llegan hoy, se presentan con lo que tienen. Ah, ok. Lo que tienen. A ver, Nico, decía un número. Ay, no. Del 1 al 13. 6.
Agus Gato, arrancás el martes que viene. Ok. Bianca, decí un número. 8. Volvió a caer Agus Gato. Decí otro número que no sea 8. 5. Mateo. Martu, decí un número. Del 1 al 13. No, no puedo. 2. María Luz. Ay, perdón, Mari. Tiene la voz del filtro Decí un TikTok número. activada. 3. 3. Lucha Cicarela. Ahí tenemos el primer grupo. Bueno, Luz, decí un número. Acá. 5. Ya lo dijeron. No, ya lo hicieron. Mili Reina. No, porque estoy empezando con usted. Estoy siguiendo el orden de como me aparece en el Zoom. Que ustedes no saben en qué lugar están. No. Entonces yo empiezo a contar. Si decís 1, sos vos mismo. Y empiezo a contar con ustedes. Otro número, Luz. Porque tocó a un gato de vuelta. 9. Maga Cotuli. Lucha, decí un número. 10. Bianca. Me queda Maga. Perdón, el primer grupo es Agus, Mateo, María Luz y Lucha. Ese sería el primer turno, que sería el martes que viene a las 10:45. ¿Sí? Mago Tuli, Bianca, Oliver. Decí un número, Oli, decí un número. Del 1 al 13 dijiste. Sí. 13. Martu. Ya querés que pone Martu. Ay. Mateo, decí un número. Un número. 12. No, flaco. Sí, flaco. No hay más números. Sol. Hola, Lodo. Mira, no se pensó, menos mal que no. Oli. ¿No qué? ¿Estoy en la clase de com? Ay, No. Sí. chao. No. Arre. ¿Me quedo, profe? Como quiera, estamos distribuyendo grupos para la exposición. Bueno. ¿Quién dije? Mateo. Agus Gato, decí un número. 11. Ahora sí soy yo. Ya lo habían dicho. Creo. No queda del 1 al 2. Es Oliver. 4. ¿Viste? Te dije. Yo te digo. Bueno, igual ya no me quedan tantos, ¿eh? De pedo no se tocaron. ¿Quiénes quedan? Lourdes. Mili, ¿Qué pasa? Mili Rey, este grupo lo estoy armando yo, porque estoy con los que quedan. Nico, La no sobra. dijiste. Y Nico. Ahí está. Vamos, Nico. Entonces, escuchen. El grupo es Maga, Bianca, Martina y Sol, es un grupo. Que sería el martes que viene a las 11. ¿Podés repetir el grupo, profe? Magali. ¿No era el otro grupo? El martes que viene. Sí, pero 2 grupos Ahí van a ser el martes que viene. Ah, ok. Magali, Bianca,
Martina y Sol el martes que viene a las 11:20. 11:20, 11:25, ¿sí? Profe, los temas no tienen nada que ver entre grupos. No, ¿sí? es azaroso. Ok. Y vamos a hacer esto. El grupo de Oliver, Lourdes, Mili, Nico queda en reserva, o sea, porque no sé si llegaré. Media hora es 1:50. 11:50. En 25 minutos no vamos a hacer ese. No. Ustedes, Oliver, Lourdes, Mili y Nico, ¿podrían hacerlo el miércoles de la semana que viene? Nosotros, claro, con Nico tenemos cosas, pero bueno. No, pero Colegio. podemos faltar, creo. No, Sí, en el horario de ética, porque vieron que en ética no tenemos ya. Cerramos mañana ética nosotros, con el TP. Ok. Así que a partir de la semana que viene estarían liberados de ética, salvo que tengamos pendientes. Pero los que no, ya cerramos con la evaluación de mañana. Para Yaka, y la evaluación va a ser en vivo, o sea, tenemos que faltar. el colegio, ellos van al colegio. Insisto, o sea, es opcional. Si no, tendrán un trabajo práctico en sus casitas. Bueno, en síntesis. Tenemos los- Pregunto, ¿pueden el miércoles que viene hacer el coloquio? A ver. O sea, yo no tengo problema de hacerlo el miércoles que viene. Sí, mismo horario de 45. Está bien. Sí. O sea, preferiría no Sí, faltar. yo también puedo. Pero bueno, vamos. Sí, ¿a qué hora tenés la burbuja? De 11 a 1. O sea, claro, Tenés todo, claro. claro. Entonces sí, yo no tendría problema. Lo que ustedes quieran, si no sería yo preferiría que no, pero sería para la semana siguiente. Así me queda más margen para todos los que no están presentes. Bueno, dale. Me parece. Listo. Sí, Lo que ustedes digan, chicos. para mí Si no, está- no podés, ya que a vos poner no podés 10:30, ¿sí? El El miércoles. Tengo coloquio con los Ah. los del Porque total, tipo, ellos viven literalmente al lado del colegio y capaz si empiezan 10:30, ya a las 11, tipo, salen de la casa. Menos 1000 igual. Pero No, Mili pero yo va el miércoles no tengo que ir al colegio. Yo voy los martes y jueves. Bueno, entonces el miércoles 10:30. bueno, Dale, Sí, dale. sí. ¿Sí? Miércoles 10:30. Listo. Redondo. Perfecto. entonces, ¿a qué hora tendríamos que entrar el miércoles? Miércoles 10:30. En menos de media hora liquidamos, porque son ¿Y nosotros son a una qué hora? luz ustedes. 10:30 también. 10:45. No, Oliver, 11:20. Lourdes, Mili y Nico, 10:30 del miércoles que viene. Bueno, Maga, Bianca, Martina y Sol a las 11:20 del martes. Eso lo entendí, pero pensé que teníamos que participar nosotros en el Zoom también. No, Por eso no, pregunto. no. Si no estás en ese grupo, estás liberado. ¿Sí? No hace falta que te conectes antes. Pero, o sea, Si querés, podés venir y te quedás de observador, pero... bueno. De espectador. Sí, de Y espectador. consulta, a los que no están acá, Sí. ¿les vas tipo a armar vos como sus grupos y después los pones en el coso? Si alguno que Porque no van a ocupe- preguntar para Claro. saber qué decirle.
Que se conecte, mañana lo definimos. Ah, ok. Si aparece alguno de esos mañana, le podemos dar una fecha, si no, tendrá que ser el escrito. Che, los dejo que tengo evaluación con los de la... O déjenme que tengo evaluación con los de la... Bueno, pero antes para saber, o sea, ¿cómo va a ser lo que vas a tomar mañana? Voy a proponerles un video, un caso y un cuestionario para hacer en grupos. Ok. Ok. Chao, profe. Bien. Chau, 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 Saca. hasta mañana. Bueno, Nos chao. vemos, pórtense bien, sean buenos. No como los de la... Ah, están acá. ¿Cómo andan? Bien. Hola. Esperen que